¿Ya? Vale. Buenos días. Hoy nos encontramos con una de las grandes figuras del mundo de las bebidas espumosas, del cava. Concretamente es Meritxell Jové. Es no solo una figura, sino junto a su familia, el alma de esta bodega que acaba de cumplir 100 años, aunque en realidad ha cumplido 200 años al tiempo, ¿no? Es decir, que lleváis muchísimo tiempo de trayectoria. Yo quisiera, hoy que me encuentro aquí con ella, quisiera preguntarte qué significa para ti Jové i Camps, qué significa este nombre. Bueno, como tú decías, Jordi, Jové i Camps para mí es casa, porque como bien has comentado, 200 años de viticultores, 100 años, 4 generaciones, yo soy la 4ª generación de la familia de elaboradores espumosos, justo, como bien has comentado, celebramos el centenario de la elaboración de la primera botella de espumosos en la familia, mi bisabuelo y mi bisabuela, y realmente el significado de Jové i Camps para mí es casa, es la familia. Me he criado en estos viñedos que nos rodean hoy, y realmente siempre cuento, ¿no? Todas las navidades las hemos pasado en el coche sirviendo producto, todos los veranos en el viñedo, asegurándonos de que la calidad de las uvas fuese la idónea para nuestros elaborados, y yo te lo definiría en esto: Jové i Camps para mí es casa. Bien, me gustaría que explicases, aunque supongo que es una pregunta muy extensa, porque no paráis nunca, cuáles son los proyectos futuros o de presente inmediato y de futuro que tienes en estos momentos. Mira, hoy justo hablábamos de esto, ¿no? Decimos, empezamos los próximos 100 años, ¿no? Uno de los primeros días de los próximos 100 años, ¿no? Y para continuar durante estos años pudiendo tener 100 años más, tenemos que hacer muchos proyectos. El principal proyecto que tenemos ahora mismo es el proyecto internacional. Nosotros somos una marca muy conocida en el mercado español, conocida en muchos mercados latinoamericanos, en el mercado americano, pero vemos un potencial enorme en la comercialización de los Brut Natures, que es nuestro cava más icónico. Vemos un potencial tremendo, y realmente te diría que es el gran proyecto que tiene ahora mismo la casa. Teniendo estos proyectos más, abrimos las bodegas para que el público, la gente que lleva estos 100 años tomando una botella de Jové i Camps en su casa y nos deja ir a su casa, acceder a su casa, entre a la nuestra. Ya creo que con 100 años ya tocaba dejarles entrar a ver nuestros viñedos y nuestras bodegas y nuestras cavas de larga crianza. Y esos serían los dos grandes proyectos que ahora mismo tenemos. Así como un pequeño spoiler, algo que vamos a lanzar en breve es toda una nueva gama, es la gama que tenemos actual, pero llevamos más de 5 años trabajando en un proyecto que es el de, ahora mismo tenemos 2 grandes espumosos, la Capella y la Siberia, que son vinos de finca. Pues vamos a tener más vinos de finca en la casa. Muy bien, pues muchísimas gracias.